Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos de Canela Deportes? Qué gusto saludarles en un programa muy especial. Finalistas, campeonas, subcampeonas, mucho decidido tanto en Liga MX femenil como en la NWSL. Hoy estamos junto a Ale Gutiérrez porque Aldo se fue, Ale, nos dejó. Aldo nos abandonó, Aldo se fue a festejar justamente con Gotham Sí. allá en Nueva York, que por ahí pasándola un poco con frío, pero seguramente muy feliz de ver también, porque aparte, bueno, ya más adelante vamos a platicar de esto, pero fue la primera vez que hubo un desfile para Gotham en Nueva York, digo, es su segundo título, pero bueno, al final fue el primer, digamos, desfile o esta celebración, pero sí, Rob, pues... Muchas cosas sucedieron este fin de semana. Demasiado. Platicábamos del programa anterior, ¿no? De lo que iba a hacer, de las finales, de que ya era el cierre de torneo y creo que vivimos muchísimas cosas, tanto en la Liga Mexicana, ¿no? Con Tigres, que por ahí también se corona ya con su séptimo título y así dejando claro, bueno, que es el equipo más ganador. Sí, sin duda, son siete, cuatro tiene Rayadas, en dos se queda América, ¿no? Al igual que Guadalajara. Tú estuviste ahí, Ale, en la final de vuelta, en la final de ida estuvimos todos, Aldo Sí. también, aunque ya se fue a Nueva York, como decías, pero arrancamos hablando de las Amazonas, que creo que merecen abrir el programa de hoy, porque sobre todo yo lo que más valoro, Ale, del equipo de Pedro Martínez es cómo se redimen de la temporada anterior, ¿no? Porque había sido muy decepcionante, había quedado corto en cuanto a expectativas el equipo y sobre todo perdieron a Jaque Valle, que a lo mejor la gente Sí. ya no lo tiene tan en mente, pero ¿cómo te reinventas después de perder a tu mejor jugadora y aún así haces un equipo todavía más competitivo, que juega más en conjunto, pero pues lo vuelven a hacer, ¿no? Parece que vaya, o sea, se vaya quien se vaya o pase lo que pase, las Amazonas siempre están ahí compitiendo. Sí, no, la verdad es que lo que mencionábamos, lo de Tigres de la temporada anterior a esta fue un cambio drástico en todos los sentidos, porque platicábamos justo de que había sido la primera vez que se habían quedado en cuartos de final, o sea, nunca había sucedido eso antes con Tigres, incluso Rayadas son las que las dejan fuera en un empate global, pero que después, bueno, se decide o se define más bien por posición de la tabla, ¿no? Que es cuando quedan fuera del torneo. Y es algo que evidentemente a un Tigres pues le iba a doler, o sea, era algo que en cierto punto pues iban a querer sacar la espina en este torneo, ¿no? Y más porque ya habían pasado también tres torneos que no habían podido pues obtener un título nuevo, ¿no? Siendo Tigres que siempre estaba compitiendo en finales, que siempre estaba muy cerca evidentemente pues de seguir acumulando estos títulos y bueno, creo que Tigres... tocó fondo en ese sentido el torneo pasado y como bien decías, había muchas dudas de lo que iba a hacer este Tigre sin Jackie Ovalle, pero me parece que lo que logra Pedro M. Loza o Pedro Martínez Loza en este caso es hacer ese conjunto de jugadoras que creyeran y que crecieran, porque creo que más allá de dejar un hueco importante siendo la jugadora emblema de tu equipo como Jackie Ovalle, bueno, creo que ni siquiera y no es por nada, ni por menospreciar, obviamente, el trabajo ni en la calidad de jugadora que es Jackie Ovalle, pero no se notó mucho, Rob. O sea, realmente no se nota mucho la ausencia de Jackie, porque todas las jugadoras en esa posición lo hicieron muy bien. El caso de María Sánchez, el caso de Bárbara Olivieri, que de repente también la veíamos por ahí, aunque también simplemente fue un torneo, pero se va campeona en la NWSL. Tuvieron bajas importantes como la de Ana Díaz, Nayeli Rangel, Nati Sí. Villarreal, Ana Seiza, la misma Jos Montoya, ¿no? Que jugaba por esas bandas. Pero al mismo tiempo se hacen de jugadoras muy importantes, lo de Ordóñez, lo de María Sánchez que regresa en esta segunda etapa, o sea, lo de Perisic también la francesa que si bien no tuvo tantos minutos, pero que fue fundamental cuando se le necesitó, creo que esa es la clave de Tigre, o sea, que cuando se desprende de jugadoras importantes, trae a otras más que llenan esos huecos para que ni siquiera para que iguale la calidad del equipo, incluso para que crezca el nivel de las jugadoras. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, porque al final creo que por más que seguían ganando y compitiendo bien, las últimas temporadas de Jackie ya me parecía que ella incluso estaba incómoda, ¿no? O sea, ella decía, no, es que yo, o sea, sentía que tenía que estar en un nivel superior y ya las Amazonas era como balón a Ovalle, ¿sabes? Salida de balón, balón a Ovalle y que Ovalle invente. Y a veces creo que eso también era perjudicial, ¿no? En la recta final de su etapa en Tigres.
O sea, creo que hay que valorar la forma de reinventarse, porque ya lo decías tú bien, Ale, no es como que cambiaron una pieza por otra, aunque, o sea, lo de Bombi creo que fue un muy buen refuerzo, porque no sé si sea igual de buena que Jackie Ovalle, me parece que son jugadoras diferentes, aunque juegan en el mismo sector. O sea, Jackie es más brillante, tiene más gol, más último pase, pero Bombi es más trabajadora, ¿no? Entonces, Pedro Martínez Loza dice, bueno, no tenemos estas cualidades, hay que reemplazarlas de alguna forma. A mí también me gustó mucho lo de Mía. Creo Ujú. que la van a extrañar. O sea, es una jugadora que te aporta bastante ahí en la banda, en ataque y también en defensa. Pero pues para mí son justas campeonas. O sea, creo que no hay discusión en eso, Ale, porque fueron el mejor equipo durante todo el torneo. Una vez más se confirma lo importante que es el tema de cerrar la final en casa, ¿no? Sí. Sobre todo, bueno, creo que la final, ya lo hablaremos de América, la pierden en la ida, o sea, no había mucho que hacer ya en el Volcán. Y hablando del Volcán, Ale, hay que darle su lugar también a la afición de Tigres, ¿no? Porque creo que lo mismo, en los últimos meses o años, me daba la sensación de que había perdido un poco de chispa ya el Volcán en cuanto a la presión que le mete a las jugadoras y demás. Y había incluso especulaciones de que no se iba a llenar, ¿no? De que no había tanta ilusión como antaño. Bueno, nos callaron la boca a todos los que decíamos eso, porque fue un ambiente tremendo que tú estuviste ahí, Ale. No, la verdad fue una locura, o sea, a mí me llegaron esos recuerdos de hace años, incluso la final del 2018 que Tigres pierde en penales ante América, que fue la primera que ganan las Águilas, que incluso hubo una asistencia muy similar, ¿no? Arriba de 41,000 personas. O sea, fue una locura. Creo que también parte de devolverle pues esta gran afición era eso, ¿no? El título, porque había muchas dudas, ya lo platicamos, o sea, lo del torneo anterior, mucha gente, seguidores realmente que han estado desde el inicio con Tigres, había pues estas críticas, ¿no? De que ya no era lo mismo, que se perdió como esta esencia de lo que era Tigres, incluso las asistencias ya eran muchísimo menores, ¿no? A comparación de torneos anteriores, porque ya no se sentían tan identificados con el equipo. Esa Sí. literalmente era su respuesta, ¿no? Y era totalmente válida. O sea, y creo que también fue lo que mencionábamos, o sea, sí, después de pasar de un mal torneo, pues era obvio que iban a ir por todo, era obvio que iban a querer el título, era obvio que iban a querer quedar también como líderes, o en este caso del torneo, ¿no? Porque creo que también eso fue una de las cosas y los objetivos principales de Tigres, de quedar en primer lugar, de cerrar en casa con su gente, que también era algo que ellos, o más bien en cuanto al club, ellos y ellas en la cancha, bueno, tenían que responder. Creo que así fue. O sea, vivir una final de verdad en el Volcán es una locura porque tanto la institución que también le pone muchísimo, eh, muchísima organización, ¿no? Porque también es parte de hacerse sentir y creo que también, evidentemente, ¿no? Y siempre lo han dicho, la jugadora 12 siempre va a ser la afición, lo hizo perfectamente la afición de Tigres, alentó todo el tiempo, o sea, se llenó, fue otra vez una de las asistencias que seguramente va a estar también ya por ahí en el top. Tigres lo tenía todo, o sea, es su 11ª final, séptimo título. O sea, es increíble lo que han No, logrado. O sea, increíble. han enfrentado 6 veces a Rayadas en finales, han conseguido 3 títulos ante ellas. 3 veces ante las Águilas del América, que bueno, con esta final habían sido 4, 3 títulos ante las Águilas, uno ante Chivas, y ya con eso se coronan con los 7 títulos que tienen pues sí, desde la creación y la historia de la Liga MX femenil. Así es que me parece que lo de Tigres sigue marcando un rumbo totalmente diferente a lo de los otros equipos. Sí, no, es la realidad. O sea, por más que creamos o que habíamos creído las últimas temporadas que venía un bajón para las Amazonas, porque eso parecía, o sea, no estamos mintiendo cuando decimos que la temporada anterior, justo lo mencionabas, por primera vez no llegan a semifinales, pero ya llevaba al menos, yo te diría, un año y medio que las distancias se estaban reduciendo. Algo lógico también, Ale, porque a raíz de que dejan entrar más extranjeras, pues otros clubes importantes, sobre todo América y Rayadas, invierten fuerte, ¿no? Entonces, obviamente se va equilibrando un poco la balanza, porque los primeros años fue abrasador lo de Tigres, o sea, fue muy superior, pero me gusta la idea de cómo se reinventan, ¿no? Y hay una clave que a lo mejor no se hablaba tanto de todo esto, pero es lo bien que se entendían Bombi, Ordóñez y Bárbara Olivieri cuando entró, ¿no? Que me parece determinante lo suyo en la final. Jugaron juntas
en Houston Dash, ¿no? Las tres Sí. juntas me parece que no llegaron a coincidir más que pocos partidos, si acaso, pero Bárbara conocía perfectamente a Ordóñez y Ordóñez conoce perfectamente a Bombi, ¿no? Tanto de club como de selección. Entonces, creo que esa fue una de las claves, porque cuando veías en la cancha a las Amazonas, creo que se entienden muy bien en el frente de ataque. Y después creo que otra de las cosas que le gana la final a Tigres son los cambios, ¿no? De Pedro Martínez Sí. Loza, porque en la ida estaban completamente noqueadas. O sea, al medio tiempo parecía que iba a ser un paseo del América y el cómo los cambios, no solo cómo cambian el juego, Ale, pero cómo influyen en el marcador. Porque Tembi con literal una pierna como podía, pero con su velocidad terminó pues anotando un gol decisivo. Lo de Olivieri lo mismo, ¿no? Cambió el partido y me da la sensación de que, pues como decía, en la final de ida se decidió todo. Sí, se decidió todo y creo que, pues obviamente también la experiencia, ¿no? Que tiene Pedro Martínez Loza, porque muchas, y vuelvo a lo mismo, o sea, había muchas dudas, había críticas de que si realmente también era el entrenador indicado para estas Amazonas, pero, o sea, hay que recordar que también tiene una gran experiencia ya en el fútbol femenil, desde el Rayo Vallecano, el Arsenal, en Escocia incluso, ¿no? Dirigiendo ya una selección, entonces creo que esas cuestiones que muchas veces pues podemos criticar, ¿no? Por un torneo, por ciertos partidos, por cualquier cosa, pero realmente creo que Pedro Martínez sabía lo que iba a hacer, sabía de lo que se trataba esta final, ¿no? Que incluso es su primer título, su primera final desde que llegó, que bueno, nada más tiene 2 torneos, pero aún así, o sea, me parece que ahora sí supo realmente poder modificar a tiempo, supo hacer los cambios necesarios, a pesar, Rob, de que no estaban al 100% porque él lo decía, o sea, yo no inicié con Stephanie Mayor, ni con Alexia Delgado, ni con Tembi, porque no se podía médicamente, o sea, ellas tenían de verdad una restricción en cuanto a los minutos que pudieran jugar, es por eso que no arranca con ellas, después obviamente por la necesidad del resultado de ir tres abajo, o sea, del marcador, es obvio que ibas a sacar lo mejor que tienes, a pesar de que a lo mejor sí, no eran 90 minutos, pero sabías que te pueden hacer la diferencia en 45, en 30 minutos. Entonces creo que lo hace muy bien. Digo, al final en una, o sea, al final literalmente, aunque sea muy redundante, en una final, o sea, vas a querer jugar. Tú como jugadora vas a querer meterte lo que te alcance, ya sean 5, 10, 15 minutos. O sea, porque ahí disputa realmente lo que buscas durante toda la temporada. Entonces creo que hace muy bien lo de Stephanie Mayor, que a pesar de que también tenía molestias, hace un gran partido en la ida en 45 minutos y en la vuelta como titular, de verdad, es una de las jugadoras que más necesitaba, al igual que Alexia Delgado, que ella por cuestiones ya un poco más de respiratorias y demás, a lo mejor es un poco diferente, pero bueno, le alcanza también para estar de titular. Entonces creo que eso fueron como las claves de lo que este Tigres necesitaba. Y bueno, lo de Tembi, que también con una pierna aún así hacía muchísimo daño o sea, a mí me gustó mucho, sobre todo, cómo le supo jugar en cuanto a tácticos, al nivel táctico, Pedro Martínez, o sea, creo que lo hizo muy bien, creo que también parte del título hay que darle crédito a él porque me parece que sí debe de ser así. Y bueno, pues una partida más que le gana a Tigres América, que bueno, lamentablemente pues ya estaremos platicando en el siguiente segmento, pero sí es una situación muy, muy complicada. Es una derrota que hace mucho daño y justo, ¿no? La capacidad de Pedro Martínez Loza también de gestionar el talento que tiene, ¿no? Porque no le tembló el pulso en hacer los cambios, en sacar justamente a Bárbara al 45, en la ida, quiero decir, y ya en la vuelta me parece que pues gestiona básicamente la ventaja que tenía de estar empatados y de estar en casa, ¿no? Entonces, no te diría que sufre en ningún momento Tigres, sí por momentos, sobre todo al arranque del partido con 0-0 todavía, América ha tenido algunas ocasiones, ahí también hay que reconocer el nivel de Ceci, creo que estuvo bastante bien, sobre todo en la vuelta, y pues iba a destacar también ya para cerrar lo de Stephanie Mayor, ¿no? Qué leyenda, de todas las leyendas que tienen las Amazonas, porque obviamente está Pollo, está Fer Elizondo, jugadoras que tienen 7 títulos literalmente Sí. en la Liga MX femenil, creo que Stephanie Mayor es la que todavía está más vigente en el equipo, ¿no? Y que todavía es súper importante por cómo se entiende también con Jenny Hermoso, porque creo que en la ida estaban perdidas, las Amazonas Sí. no tenían la pelota, ¿no? Y el único recurso era balón largo a Ordóñez y pues tratar de desde ahí construir, ¿no? Pero le faltaba esa salida de balón
y pues se pudieron, digamos, adaptar a lo que tenían y en el segundo tiempo pues ya sacaron, como decías, todo el arsenal y lo empataron. Pero es que yo creo que la final, o sea, el título de las Amazonas, más allá de todo lo bien que hicieron en temporada regular, lo que les había costado en liguilla, está en ese partido de ida, ¿no? En cómo salvaron esa desventaja de 3-0 que incluso pudo ser más, porque Ceci Sí. también saca un par de jugadas de peligro, y cómo se metieron en la cabeza de las jugadoras de América. Ya lo platicaremos en el próximo segmento, Ale, que Sara estaba intentando calmarlas, ¿no? Intentando que se metieran en el partido. No fue así y en la vuelta se quedó corto América, pero pues nada más, últimos comentarios, algo más que añadir sobre las Amazonas. No, pues comentabas muy bien lo de Fer Elizondo y de Belén Cruz, que son las únicas jugadoras que tienen pues, las 11 finales disputadas con Tigres, los 7 títulos, y Wow. que Cristina Ferral y Greta Espinosa, bueno, lograron llegar a su 10ª final y, bueno, obtener su 6.º título, que son las, digamos, segundas jugadoras con más títulos, con más finales disputadas, así es que creo que muy merecido, o sea, a mí me parece increíble la regularidad que ha tenido Greta desde que llegó también a Tigres, ha sido una jugadora fundamental, hoy en día ya es capitana, entonces veremos también qué es lo que sucede con Ferral, ¿no? Que ya no tiene tantos minutos, pero que sigue siendo esa jugadora que, bueno, pues cualquier equipo quisiera. Pero bueno, eso ya seguramente en los próximos días estaremos platicando porque hay que recordar que se vienen todos estos cambios, bajas y demás. Así es que nada más eso y pues muy feliz también de que Tigres logre sobre todo también este 7.º título. No, de acuerdo, merecidísimo título para las Amazonas, que son el ejemplo a seguir en el fútbol mexicano. Y lo de Liga Farmer, también increíble su Sí. serie en la final. Vamos a un breve corte y regresamos para platicar entonces del América. Saquen los violines y la música de viento. Ale, un momento triste porque las Águilas del América perdieron una final más con Ángel Villacampa al frente. Y qué forma de perder la final. Es increíble si tú le dices a alguien que el equipo, o sea, le enseñan los primeros 45 minutos de la ida y le dices que ese equipo va a perder la final, no te lo puede creer. No, o sea, mira, yo la verdad ya ni sé ni qué decir, ni qué pensar, ni nada, porque creo que es un panorama muy difícil, o sea, no sé, o sea, de verdad yo no sé qué es lo que a esta América necesite para poder ganar, o sea, creo que tiene todo, o sea, tiene proyecto, tiene jugadoras buenas, tiene apoyo de la institución, es de los equipos que más invierte, es de los equipos que más apoyo general tiene, o sea, en todas las necesidades como futbolista profesional, creo que América lo tiene, o sea, realmente no sé qué es lo que suceda, o sea, a mí, o sea, lo personal sí se me hace un buen estratega Ángel Villacampa, creo que es de lo mejor que ha tenido la Liga Mexicana a lo largo de todos los entrenadores que han pasado aquí, incluso extranjeros, mexicanos y demás. Pero no sé, o sea, realmente no sabemos qué es lo que suceda, o sea, más allá de que tal vez se dice mucho, ¿no? La frase esta de que no sabe jugar finales, no sé, a lo mejor sí, porque obviamente hay detalles, hay cosas, a mí me parece que también, sí, o sea, se equivocan las jugadoras en ese pase, ¿no? Lo de Annie Karic con Ania Mejía, que Sí. pudiéramos decir, bueno, esa fue la jugada, ellas se equivocan, él no se equivoca, pero sí se equivoca también, y hay que decirlo, o sea, a mí me parece que en lo que se equivoca Ángel Villacampa, más allá de lo que sucedió en el partido de ida del segundo tiempo, donde las empatan en el 3-3 Tigres, creo que se equivoca en la vuelta también el no hacer los cambios cuando Exacto. tenía que hacerlo. O sea, es algo que yo no me explico, o sea, teniendo a una Bruna haciendo una grandísima liguilla, ni siquiera darle minutos, o sea, de verdad, esas son las cuestiones que yo no entiendo cuando además venía siendo un entrenador que después del 60, él hacía sus cambios, esos cambios revulsivos que siempre le funcionaron muy bien y que ahora yo no sé qué, qué sucedió, por qué se esperó tanto, por qué le dio pocos minutos a jugadoras importantes que fueron también durante todo el torneo, el caso de que dejó en banca a Karina Rodríguez, o sea, no entiendo, o sea, yo también en la cuestión, y no es por defender a una ni otra, sino que simplemente son esos detalles que sabes que te pueden hacer la gran diferencia. Por ejemplo, a mí se me hizo que hizo un buen torneo Anea Mejía, o Sí. sea, viniendo de 3 meses que a lo mejor no tenía actividad ni demás, pero estás de acuerdo que no iba a tener el mismo ritmo, por ejemplo, de una Karina Rodríguez que te vino jugando los 90 minutos durante toda la temporada y que de repente, sí, tuvo una lesión importante muscular por ahí,
pero ya estaba recuperada, o sea, ya estaba recuperada. Era tu central fija que tenías que tener junto a Kim Rodríguez, ¿no? Que se entienden Sí, perfectamente. Entonces, de no sé, son años. esos detalles que a mí en lo personal sí me causaron mucho conflicto porque yo entiendo, o sea, y obviamente también, o sea, ponerte los zapatos de un entrenador no es para nada fácil, pero sí son como esas cosas que cuando a lo mejor tú has estado ahí o en su momento lo has vivido, pues lo pudieras entender un poquito mejor, ¿no? Mm. Entonces creo que se equivoca en esa parte, siempre hay detalles, siempre hay, y también algo que me parece sumamente como difícil de creer es que como jugadoras que nunca se equivocaron en todo el torneo, que todo lo hicieron muy bien, o sea, llega a la final y es como que ¡pum! O sea, sucede, ¿sabes? O sea, lo de Annie Karich, o sea, que nadie creía que a lo mejor iba a ser la jugadora que por ahí iba a tener una complicación en una jugada, y sucedió. O sea, son cosas que no se logran entender y que, bueno, lamentablemente América termina por perder una final más y bueno, esto se sigue haciendo más grande, ¿no? Creo que también la herida se sigue agrandando la cuestión de no poder ganar esa tercera, tan ansiada tercera estrella, ese tercer título que le ha costado muchísimo y pues tristemente y estadísticamente pues sí, una final más para la América y para Villacampa. Sí, totalmente. O sea, yo estoy de acuerdo con tu análisis, Ale. Hay un tema que justo estaba platicando con un entrenador de FootFem, que, o sea, tú como entrenador, lo decías tú, Ale, como analistas podemos decir, no, es que me parece que se equivocó en elegir a tal o tal jugadora, ¿no? Pero al final esas son decisiones del entrenador y creo que hay que respetarlas en ese sentido. Pero lo que sí se puede criticar de Villacampa es el no tomar decisiones en la dirección de juego, ¿no? O sea, la Sí. inacción de decir, no, ¿sabes qué? Nos está pasando por encima Tigres, íbamos 3-0 y ahora nos están ganando, o bueno, nos anotó Stephanie Mayor el 3-1, nos están bailando, da igual, ¿no? O sea, y Villacampa estaba en la banca sin gesticular casi, como sobrepasado por lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, el no tomar una decisión también es una decisión, Ale, y creo que eso es lo que hay que criticarle a Villa, porque a nivel táctico, yo lo dije el programa anterior, creo que es de lo mejor que hay en el fútbol mexicano. Ha demostrado muchas veces que a varias de sus jugadoras las pone a rendir a un nivel por encima de su nivel real, ¿no? Y las potencia y es un equipo competitivo y te domina y demostró también en el final, o bueno, en la CONCACAF, el nivel y clasificó a la Final Four. O sea, creo que hace muchas cosas bien. El problema es que ya queda como el fantasma de las finales, ¿no? O sea, y eso es verdad. Yo creo que sí se equivoca Villacampa, sobre todo exactamente en lo que decías de no cambiar una vez que Pedro Martínez Loza voltea la partida y empieza a dominar Tigres en la ida. Hay que ensuciar ese partido, Ale. O sea, tienes que meter otra central, tienes que reforzar la media cancha, tienes que hacer un partido incómodo para por lo menos mantener uno de ventaja o dos. Y creo que se tarda mucho lo de Saldívar por Sara Luber. Te entiendo que Sara no estaba para más minutos, pero no sé, no me terminó de encantar que entrara ella. Creo que justo lo de Bruna, pues merecía más oportunidad. Pero lo que decía es que todo este tema de las finales que se va acumulando y acumulando también le pega a las jugadoras, ¿no? Por eso veíamos la imagen de Sara pidiendo de que tranquilidad, cabeza fría una vez que hace el golazo, porque sabía que se le podía complicar el partido a América, ¿no? Que el 3-0 a lo mejor las podía relajar y que América tenía que ir al límite en ese partido, ¿no? Y que tenía que no confiarse y pues al final ocurrió, les empataron. Errores individuales, que justo lo decías, jugadores que no se equivocan, pero es algo recurrente, Ale, porque la última final se había equivocado Sandra Paños, que jamás se equivocaba, ¿no? Sí. En la final también de Rayadas, pues es un error al final ay, se me fue el De nombre, casi. de Casi, de Aureli Sí, sí, Casi. sí. O sea, son jugadoras que súper confiables, con toda la Sí. experiencia, que hay algo superior a ellas en las finales de América que, pues como que ya tienen el miedo de equivocarse, ¿no? Porque saben que históricamente pierden las finales. Entonces, es una carga añadida. Yo creo que es que por cómo se pone el partido, no lo podía perder América. O sea, entiendo que antes de la final las Amazonas eran favoritas y eso pues es evidente, era mejor equipo, cerraban en casa, pues que yo no sé cómo puede aguantar en su puesto Villacampa después de cómo pierde o sea, cómo pierde esa ventaja de 3 goles, Sí. o sea, me cuesta mucho entenderlo y también no sé qué esté pasando por su cabeza hoy en día, Ale, porque da la sensación de que él, por más que hace, porque creo que tiene mucho mérito, ¿no? Incluso sobreponerse a las lesiones y todo, de cómo sostiene el proyecto a un nivel pues bastante competitivo, pero es que no más no, en las finales no se le dan. No, es que es increíble, o sea, porque
había, pues sí, ¿no? O sea, esas preguntas, esos cuestionamientos sobre la plantilla corta, de qué iba a pasar este torneo, no se sabía, y al final volvieron a apostar por pocas jugadoras, fichar jugadoras, digamos, tal vez claves, o sea, no muchas, pero tal vez sí fundamentales en cuanto a posición. Y pues sí, obviamente si ya te dio todo un torneo, incluso dos en el año, ¿no? O en este medio año para competir, o sea, ¿por qué no, pues, ganar el título, ¿no? Que al final eso es lo que buscas, lo que esperas. Pero sí, creo que es muy, muy difícil. O sea, a mí lo que también se me hace increíble es eso, o sea, lo de Villacampa, ¿no? Que ya tiene 3 años al mando del América, ha llegado, ha tenido 6 temporadas y solamente ha ganado un título, o sea, es demasiado, o sea, son demasiadas finales, ya de repente también son son cosas que como tú como jugadora, pues evidentemente existe o sea, una recaída tal vez mental, ¿no? Psicológica de cómo llegas y trabajas bien y haces las cosas bien y te digo, o sea, tienen el apoyo en todas las cuestiones, le cambiaron a su cuerpo médico, le cambiaron a su cuerpo técnico, se fueron jugadoras que tal vez se tenían que ir, llegaron algunas otras pocas, o sea, al final han hecho cosas, han hecho cambios, porque también decían mucho como de no, pues, o sea, lo de las lesiones por esto, ¿no? Lo de que no ganamos por lo otro. Entonces, como que siempre había justificaciones, se han hecho cambios y ni así ha habido realmente un cambio importante en cuanto a las finales. O sea, porque ahora entonces, ¿con qué discurso van a salir a decir que se perdió una vez más cuando ya tuviste cambios importantes durante el proceso o el inicio de este torneo? O sea, y ahí es mi pregunta. ¿Qué va a hacer América? O sea, ¿qué va a hacer América ahora para el año que viene? Porque tengo entendido que con la clasificación pues del Final Four de la CONCACAF, bueno, pues seguramente Villacampa va a querer jugarlo, va a querer competir, porque pues al final es un título también internacional que le da mucho prestigio a esta América. Pero pues después de lo sucedido también, o sea, ¿estás de acuerdo que yo no sé qué tanto le funciona a las jugadoras? Porque más allá de que lo quieras jugar, pues puede volver a pasar lo mismo, ¿sabes? O incluso peor, no sé, perder desde el primer partido o como lo que sucedió este año, que no, pues que no clasificaron, ¿no? Que se quedaron con ese Sí. cuarto lugar. Entonces, no sé, o sea, más bien creo que esa es la pregunta, Rob, ¿qué es lo que sucederá? ¿Qué medidas se tomarán? No sé si habrá cambios, no sé si por el bienestar también de las jugadoras, del club, del mismo Villacampa, ¿no? De irse, porque incluso siendo ese gran entrenador, puedes estar en cualquier equipo. O sea, ¿estás de acuerdo Sí. que creo que no hay ninguna digamos, ningún debate en cuanto al buen entrenador que es? Creo que a pesar de todas las finales que tiene perdidas, sigue a tiempo, obviamente, de conseguir cualquier equipo, ya sea en Estados Unidos, en Europa, incluso aquí en mismo México, ¿no? Que pudiera cualquier equipo contratarlo. Pero creo que es por el bienestar también de todos. Digo, no sé qué vaya a suceder a América. Obviamente ellos tienen sus estrategias deportivas, o sea, sus decisiones importantes, pero lo que sí te puedo decir es que de verdad las jugadoras están muy lastimadas ya. O sea, las jugadoras ya, o sea, ya es una carga que si ya la venían teniendo, la venían arrastrando muy grande, o sea, se va haciendo el costal mucho más pesado. Y sí, o sea, digo, ver más bien cuáles son las decisiones que se toman y ver el rumbo que toma también esta América. Es que casi creo que le hacía menos daño al proyecto caer 4-0 contra Tigres que caer después de perder una ventaja de 3 goles. Sí. O sea, porque si dices, bueno, te supera Tigres, que es un mejor equipo, ni hablar, o sea, es fútbol. Pero es que la tuvo ahí, o sea, la volvió a tener ahí el América. Eso es lo que duele más, tanto a la afición como a las jugadoras, me imagino, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo, o sea, creo que el tema con Villacampa, todos sabemos la calidad que tiene. A mí me consta de buena fuente que ha tenido ofertas de NWSL, que ha Sí, sí, tenido sí. ofertas para volver a Europa. Lo sondeó el Real Madrid hace unos meses, o sea, imagínate el calibre de entrenador que estamos hablando. Y, y no tengo dudas de que donde vaya le va a ir bien, porque es un entrenador que tiene buen caché, que además tiene buena relación con las jugadoras. O sea, hay futbolistas que seguramente sin Villacampa nunca hubieran venido a jugar a América, ¿no? Para mí la mejor jugadora de América hoy es Irene Guerrero y mucho de que haya venido es por Villacampa. Pero yo creo que a todos le vendría bien un cambio. O sea, me parece que esto sí es un fin de ciclo en el Club América Femenil, porque ya lo decía, Sale, son muchas derrotas acumuladas,
hay muchos temas de por medio, mucha fricción, las lesiones, el cómo el cuerpo técnico abordó algunas situaciones del torneo anterior. Ya es un desgaste bastante importante en el plantel y en la dirección deportiva. La última información que tenemos es que Villacampa iba a renovar, justo lo que Sí. mencionabas para jugar el Final Four. Yo creo que van a evaluar todo eso y me encantaría preguntarle al propio Villa porque yo no estoy seguro de que él quiera continuar. O sea, porque este es un golpe durísimo a todo el proyecto, ¿no? Y ya por último, preguntarte, Ale, de las referentes de América, ¿crees que alguna deba salir? O sea, ¿crees que debería haber cambios? La info que sale pues en las últimas horas es que Nicky no va a renovar, que va a ir a Boston Legacy, el nuevo proyecto de la NWSL. Creo que merece ese salto, Nicky Hernández. También, bueno, o sea, está el tema ahí de que América se vio muy lento con el tema de renovación, así es complicado también, o sea, si te llegan oportunidades y no te renuevan a tiempo, pues, ¿qué vas a hacer, no? Pero yo creo que viene una, no sé, yo creo que se va a ir Villacampa, pero también me parece que debe haber un refresh en el plantel, porque justo no es un tema de nivel, las jugadoras tienen nivel y lo sabemos, muchas de ellas, pero ya es un desgaste importante y creo que, pues sí, o sea, es un fin de ciclo, literalmente, tanto para, para entrenador como para jugadoras y cuerpo técnico. Sí, no, totalmente. Y ahí digo, no sé qué vaya a suceder lo de Nicky, que también ya más o menos sabíamos, ¿no? Que se iba, que hubo por ahí pues una oferta mejor, ¿no? Que también América se durmió en esa cuestión. No sé si vayan a renovar también a jugadoras importantes como el caso de Paños, ¿no? De Hanna, o sea, que jugadoras que tienen todavía poco, digamos, tiempo de contrato. Solo sabemos que han renovado a 5 jugadoras este torneo, que fue lo de Irene Guerrero, lo de Itzel Ujú. Velasco, perdón, Ailín Avilés, Dani Espinosa y Sara Lubert, que hasta ahora han sido como las renovadas oficiales del club. No sabemos qué vaya a suceder. Hay que recordar que, bueno, con la salida de Nikki, que ya es un poco pues más clara, ¿no? No es oficial, pero sí ya se habla muchísimo y que sí es un hecho. Pues lo de Annie Carriage, que también regresa al Boston, que le Sí. perteneció, lo de Jordan Brewster, ver también si regresa al BFC, o sea que le pertenece también al equipo de la NWSL. No sé si América vaya a poner una oferta sobre la mesa para que se quede, no sé qué tanta necesidad tenga también de una jugadora así. O sea, creo que hay muchas cuestiones porque entre digamos, esta temporada que cerró, se le terminaba contrato a algunas y que le quedan algunas otras 6 meses 6 meses. todavía del contrato que termina en verano. O sea, estás hablando de jugadoras como Paños, Karina, Hanna, o sea, que realmente no saben, digamos, qué es lo que va a suceder y que América, bueno, evidentemente tiene que poner ojo sobre eso, ¿no? De ver qué jugadoras son las que se quedan, porque también ahora creo que parte del cuestionamiento de las jugadoras es ver si te conviene o no estar en un equipo como América, porque más allá de que sea un equipo grande que te pueda brindar todas las oportunidades y demás, o sea, el chiste pues es ganar, ¿no? Es ganar finales, Sí. o sea, es tener títulos, eso es a lo que vienen las jugadoras y más siendo jugadora extranjera. Entonces, no sabemos qué es lo que va a ser, el mismo caso de Oqueque también, ¿no? ¿Qué plazas de extranjeras se van a desocupar? ¿Cuáles algunas otras pues van a regresar, ¿no? Como el caso de Priscila, que no estuvo registrada este torneo, pero que bueno, seguramente para el que viene ya por su recuperación. Entonces creo que va a haber muchos movimientos importantes, pero aquí más bien es eso, ¿no? La decisión creo que va a depender mucho de las jugadoras, de lo que decidan en cuanto a la continuidad o no de Ángel Villacampa y ya de ahí yo creo que vamos a partir de lo demás. Y obviamente ver también a quién traes, ver si te convence, ver si puedes, obviamente vas a seguir compitiendo, pero la posibilidad, obviamente, que te da, ¿no? El hecho de volver a ganar un título, ¿no? Que al final eso es, pues, el objetivo de todos. Sí, estoy totalmente de acuerdo que justo, o sea, la decisión importante es si sigue el cuerpo técnico y a partir de ahí seguro veremos muchos más cambios en el plantel, pero ya lo decíamos, sale una derrota que le hace mucho daño al proyecto del América, le hace daño a la afición, porque ya son muchas acumuladas y porque si hay un equipo en México que no le gusta perder finales, es el Club América. Obviamente a ninguno, pero el América con esa identidad que tiene, de que siempre es un ave fénix, de que siempre se recupera en las finales, de que gana de último minuto, este relato que se está construyendo alrededor del femenil, de que es lo contrario, le hace mucho daño porque mucha afición se está dejando de identificar
con el Club América Femenil, ¿no? Y eso duele porque sabemos los que seguimos el día a día de los partidos que el nivel está ahí, o sea, que las jugadoras que tiene América son de las mejores de la liga y que el proyecto es para competir por el título. Pero duele todavía más que llegas y te quedas siempre a la orilla. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve este tema y ahí queda entonces el repaso de América. Vamos a hablar entonces en el tercer segmento del Gotham FC.